Bueno, en la mañana de hoy entonces vamos a ver y escuchar las explicaciones que Federico Borges y Gonzalo Camargo, que todavía no llegó, pero ya está por llegar, este, nos van a hacer sobre su proyecto de carpeta que entregaron cuando Federico el año pasado, ¿no? Sí, no, este año. Este año. Y que también se recibieron con eso, ¿no? O, Sí, o sea que también tenemos acá dos amantes arquitectos que además de haber sido alumnos del curso, fueron ayudantes del taller, son ayudantes del taller, creo que la ayudantía terminó, pero el corazón de todos siguen perteneciendo al equipo docente del taller. Gonzalo estuvo sus 2 años de ayudantía vinculado con este curso, estuvo con otros cursos, en particular con proyecto de presentación, pero ambos hicieron, además de una muy buena carpeta que ahora vamos a ver, una notable experiencia de ayudantía, ¿no? Que han sido los ayudantes más importantes de los últimos tiempos. Este, y bueno, y ahora nos presentan el proyecto que produjeron también en el taller, y que entregaron cuando en marzo, diciembre, sí, en marzo. eh, marzo, o sea, está recién salido del horno el proyecto y bueno, adelante, Fede. Bueno, buen día a todos. Les prometemos una charla que no es muy larga, porque las charlas largas sobre proyectos, no sé si aportan tanto. En realidad yo creo que el proyecto está en los gráficos y puede leerse ahí. De hecho, la carpeta está en la web si alguien tiene curiosidad de revisarla. Por lo tanto, quizás lo que hablemos o lo que ustedes van a escuchar sean como unas opiniones nuestras acerca del proyecto o por dónde encaramos nuestro proyecto y por dónde estamos pensando en este momento el proyecto de arquitectura. Así que les paso a compartir pantalla y quizás estaría bueno ver alguna cara, si alguien se anima, y si es muy aburrido le pueden volver a apagar la cámara, pero les procedo a compartir. Bien, bien ahí. Yo me siento muy solo. Mi compañero de carpeta no vino, o sea, terrible. Bueno, nuestro territorio concreto en donde proyectamos es el Cerro de Montevideo, que como ustedes saben está al suroeste de Montevideo. Y les voy a contar un poquito, así muy breve, acerca de este territorio. Identificamos como punto singular la Fortaleza General Artigas, que ahora es el Museo General Artigas, y aquí además es donde en el siglo XIX es el lugar que elige Mauricio de Zabala para la vigilancia del puerto de Montevideo. Y en consecuencia se genera a partir de allí un poblado que en aquel momento era incluso independiente de la ciudad de Montevideo y que hoy lo conocemos, sería lo que hoy es Villa del Cerro, ¿verdad? Y eso de algún modo son algunos datos que son datos históricos y también aparece representado el cerro como símbolo. Nos gustaba una frase que les leo, que está en la arquitectura de la ciudad, es un libro de Aldo Rossi, que supongo que a esta altura ustedes conocerán, eh, que dice así: con el tiempo la ciudad crece sobre sí misma, toma conciencia y memoria de sí misma. Su construcción permanece en sus motivos originales, pero con el tiempo la ciudad precisa y modifica las razones de su propio desarrollo. Y con esta frase, un poco lo que queremos contar es la naturaleza simbólica del Cerro de Montevideo. Es decir, que el Cerro de Montevideo rememora a un tiempo histórico a través de su peso como símbolo y también lo vivimos en nuestro tiempo presente. Y esta cuestión del símbolo que les hablaba se ve un poco en la heráldica nacional, lo estamos viendo aquí, y también la heráldica departamental, que aparece la fortaleza representada como símbolo. Y finalmente, esto también se da porque si nos ubicamos en el Cerro de Montevideo y hacemos como una lectura visual de nuestro entorno, podemos ver desde la producción fabril, es decir, los restos de fábricas que hay en el cerro, hasta la masa edilicia
de Ciudad Vieja. Y también hay registro del cerro, bueno, lo han registrado los artistas. Hay una obra bastante vasta de José Gurvich acerca del cerro de Montevideo. Este, y bueno, estos datos nada más como aproximación al territorio, nos parece que está bueno tenerlos en cuenta, y también era algo que a nosotros particularmente nos llamaba la atención, ¿verdad? Por eso proyectamos allí. Había algo como en el Cerro de Montevideo que nos gustaba, y que, bueno, nos pusimos a investigar un poco qué estaba pasando. Y en este mapeo que nos armamos, vimos que en el barrio Villa del Cerro en realidad conviven más que nada locales educativos, sedes deportivas, pero a pesar de este paisaje singular que identificábamos y del que yo les hablaba un poco antes, el cerro se encuentra como en un estado de deterioro y de abandono. Y al mismo tiempo se encuentra como a muy escasa distancia, unos 4 kilómetros por vía marítima y 7 por vía terrestre de Ciudad Vieja, ¿verdad? Que pasa un poco lo contrario. Ciudad Vieja tiene como un pulso muy distinto y es valorado también de una forma distinta. Eh, bueno, acá está un poco graficado lo que estaba contando, ¿verdad? Sobre las distancias y las conexiones de la ciudad. Y es en este sentido en el cual nosotros pensamos que el proyecto como hecho singular podría operar en el paisaje y tensionarlo. Eh, y aquí es que se abren un poco dos máximas del proyecto. La primera era que queríamos ubicar nuestro edificio de manera tal que la ciudad pudiera ser conectada fácilmente por vía marítima. Y la segunda era que el programa debiera ser tan abarcativo como la diversidad de actividades que se suceden en la ciudad. Este, y de este modo terminamos definiendo un programa que es algo así como un no programa, y que en realidad lo ordenamos a través de su escala. Y bueno, un poco lo graficamos de esta manera. La implantación concreta del edificio es en la calle Egipto, entre Barcelona y Centroamérica, y queda sobre la bahía del Cerro y frente al centro de la ciudad. En su implantación concreta accedemos por una explanada, que eso refuerza un poco la condición de polo social que queremos generar, y además nos permite tener una percepción inmediata del entorno circundante. Y sumamos también a esa explanada un muelle público que, además de ser un artefacto en sí mismo, es una posibilidad, y es la posibilidad de conectar la ciudad por vía marítima. Y en cuanto a la resolución concreta del edificio, es un prisma de 50 por 50 metros que se ubica en el centro de esta explanada seca, y es del todo transparente en dirección este-oeste. En esa dirección es cuando el centro y el cerro de algún modo se miran. La respuesta, perdón, quería mostrarles en esta imagen las circulaciones. Esta es la cara norte, ¿verdad? Como les decía antes, este-oeste, tenemos como las caras vidriadas y las caras opacas. Más que nada al sur, también al norte hay servicios y terrazas. La respuesta tecnológica a las demandas programáticas, queremos pensar que fue una búsqueda racional que está basada en la claridad estructural y la eficiencia de montaje. Este esquema que vemos, lo que está mostrando, es un sólido capaz de ser atravesado en dirección este-oeste, y las dos caras, norte y sur, que albergan los servicios y las circulaciones. La estructura, entonces, que propusimos para resolver este programa que les comentaba antes, también es consecuente con la organización del edificio, ¿verdad? Y en ese sentido propusimos una estructura vertical de soporte en las caras norte y sur del edificio, y una estructura horizontal variable, que ya se las voy a contar. La estructura vertical, lo que sucede, se compone de perfiles de acero que, arriostrados entre sí, forman una
geometría homogénea, y esto permite transmitir los esfuerzos hacia el suelo. Es decir, podemos identificar como si fuera un pilar interior y otro exterior, y luego hay como una inclinada que los está arrastrando, y está transmitiendo esa fuerza. Entonces eso hace que todo este volumen de las caras norte y sur funcione eh, llevando esfuerzos hacia las fundaciones, y a la vez permite ser atravesado y ubicar nuestras circulaciones o servicios más duros allí. Y la estructura horizontal variable se compone de 6 vigas Vierendel, que las vemos en el segundo gráfico, y eso lo que permite es soportar por compresión digamos, el piso superior al de la viga Vierendel y colgar el piso inferior, que se ve en este gráfico. Y aquello que les decía, de algún modo tener una consecuencia entre lo que es el sistema estructural y lo que es nuestra propuesta programática, la verificamos aquí cuando logramos, colgando estas losas, tener una planta baja completamente libre de ser atravesada, y tener una planta alta que también es libre. Por último, contarles un poco que la condición de lo que tiene que ver con las protecciones y la materialidad, las caras norte y sur estamos ubicando como unos toldos tipo screen, y en las caras este y oeste estamos teniendo unas pieles que digamos, se pueden subir, bajar, dependiendo de su uso. Y para hacer posible un poco esto de transitar por esas grandes pantallas que transmiten esfuerzos, la materialidad es el acero, es lo que es la resolución que se adaptó mejor a lo que queríamos lograr. Por último, la cubierta, queríamos que ese espacio, al ser una planta libre y adaptable, la luz pudiera penetrar en ese espacio, fuera de alguna manera casi una terraza. Entonces, la solución que investigamos y que nos fue útil fue tener unos paneles de ETFE, que son etileno tetrafluoroetileno, que lo que nos permiten es tener una luminosidad constante en la planta alta con luz diurna, y eso no afecta el desempeño termoacústico del edificio, ¿verdad? Esta imagen es un poco ilustrativa de lo que pide el curso de carpeta en concreto, que hay una cuestión que tiene que ver con acondicionar el edificio, y que cada acondicionamiento ocupa, digamos, un capítulo de la carpeta. Entonces, este gráfico lo que resume un poco es la combinación de todos esos elementos, y la solución adoptada es básicamente la misma siempre. En las pantallas norte y sur está pasando todo lo que es, eh, digamos, los espacios servidores, y está circulando hacia el centro del edificio. La lógica se sucede así en todos los acondicionamientos, desde el acondicionamiento sanitario hasta el térmico. Y bueno, este es un poco ese resultado formal de lo que yo les contaba. Si nos paramos Jorge, sí, nada, vemos un poco esto. Si está Gonz por ahí, capaz que se sí, nos sí. cuenta. Bueno, hola a todos, perdón que llegué un poco tarde, me equivoqué el día, pensé que la semana que viene. Bueno, este es el resultado formal del edificio que vemos en esta imagen. Esta es la fachada principal, donde se ve la explanada pública y cómo esta se introduce por lo vidriado de esta fachada, que se llega a ver de fondo incluso la ciudad, la bahía de Montevideo. Bien, esta es la cara sur del edificio, la que es más opaca, pues tiene menor incidencia solar, así que es donde condensamos la mayor cantidad de los servicios. Y también acá se ve el contexto de donde estamos ubicados, ¿no? Lo que son las fábricas abandonadas, la bahía del Cerro, y de fondo la refinería de Ancap. Y quizás acá conviene comentar que nosotros insertamos digamos, en estas imágenes el edificio en el entorno actual, mostrando cómo sería esa convivencia, pero por otro lado también pensando en el futuro de la Bahía del Cerro, siendo que hay como muchos planes propuestos para la Bahía del Cerro. Se ha pensado muchas veces en que exista una rambla en la Bahía del Cerro,
Y bueno, queríamos mostrar como un poco esa coexistencia con lo existente y también una mirada de cara a ese futuro. Sí, entendiéndolo como que podría ser un disparador, ¿no? Bueno, y acá están un esquema de los niveles organizativos, donde, bueno, es un volumen prismático de 4 plantas, y la resolución estructural nos permite distintas resoluciones programáticas. Esto nos da cierta libertad y nos permite configurar ciertos niveles para ciertos programas y otros para otros tipos de programas que no serían compatibles entre ellos. Bien, acá se ve la planta con los costados norte-sur, los servicios. Pasar al siguiente más. Este es el primer render interior, el render interior de planta baja. Acá es donde salimos de esta esplanada y entramos al edificio, o sea, la continuación de la esplanada, y tiene la particularidad de este nivel, que es el único que tiene doble altura, de 14 metros. Eso, más el hecho de que el primer nivel se cuelga del siguiente por tensores, como que refuerza esa condición de polo social. Acá tenemos la sección transversal, que es la que más muestra esa zonificación, tanto por estructura como programática. Pasa al siguiente nomás. Acá vemos un corte longitudinal cortando por la cara sur, casting, donde se ven los servicios, y cómo la estrategia que usamos nosotros es en los servicios, como teníamos 7 metros de altura libre en la zona central, en los servicios tenemos 3,5 metros, pudiendo duplicar así el área de servicios y poder cumplir con todos los requisitos que teníamos. Ajá, eso se nota aquí, ¿no? Como cada un nivel grande hay 2 niveles chicos, por decirlo de algún modo. Bien, acá está el corte longitudinal, donde se muestra más la variabilidad de espacios que genera la estructura adoptada, y las distintas respuestas programáticas que nos permite eso, con la planta de arriba libre, donde proponemos en este corte unas oficinas, con la planta de nivel 3 con estas cercas que atraviesan, que subdividen el espacio en 10 por 10, con la mediateca que cuelga y mira hacia la planta baja y esa esplanada, o mira hacia Montevideo. Ajá, y acá conviene como hacer una observación que yo creo que lo dije al principio, pero no sé si quedó tan claro, y es que en realidad nosotros no propusimos programas específicos, sino espacios capaces de albergar distintos programas. Lo que nosotros proponemos como programa es como nada más que orientativo de las posibilidades del edificio, y en realidad en lugar de una mediateca podría ubicarse cualquier otra cosa. Eso tuvo que ver con un estudio de las alturas que íbamos a manejar, tiene que ver también con dejar el espacio central siempre libre y los servicios, digamos, que sirven siempre sin interrumpir esas plantas. Bueno, y en esta imagen se ve este énfasis tanto en la configuración programática como en la relación con la ciudad, ¿no? Siempre presente y siempre de fondo. Esta fue en parte gracias a una resolución de los componentes del edificio, pasando nomás a la siguiente, donde se utilizó un estudio arquitectónico general yendo al estudio particular, llegando al detalle de arquitectura. En este caso trabajamos con escala 1:20, buscando resolver las particularidades para poder llegar ahí sí de vuelta a la totalidad del proyecto. Ajá, y bueno, para darle final, esta es la última imagen, que es la planta de arriba, donde se ve el ETFE, esa pieza de ETFE que cuelga. Bien, esto era el ETFE, que por ahí no es tan conocido para algunos, está bueno mostrarlo. Lo usó, por ejemplo,
Radic en Latinoamérica, en las bodegas Vic, es uno de los materiales que usó, y era lo que yo les contaba un poco al principio, que acá está ilustrado, que se puede tener como luz natural sin afectar el desempeño termoacústico del edificio, algo que no sucede, por ejemplo, con un vidrio, ¿verdad? Y más aún si es cenital en nuestro territorio. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos contarles, y quizás ustedes tengan algún interrogante, tengan preguntas, bueno, charlemos. Agustín, ¿cómo venían organizando el debate, digamos, en las... No, ahora si los gurises tenían alguna pregunta para hacerle o algún comentario, si no lo hacíamos nosotros, casi siempre terminábamos conversando nosotros con ellos, pero estamos forzando a que no suceda. Capaz que esta que es la tercera ya vienen más acostumbrados y tienen ganas de preguntar algo. Y sobre todo desde esa postura que les decía, que quizás contar demasiado sobre el proyecto no tiene sentido, porque el proyecto se ve en los gráficos, pero bueno, quizás hay una curiosidad para preguntar o charlar, y bueno. La presentación viene bien, Fede, en el sentido de que nosotros estamos introduciendo ahora en el curso la dimensión técnica, por decirlo de alguna manera, y muchas de las imágenes y cómo está contado el proyecto hace énfasis en esas cuestiones materiales para definir las espacialidades propuestas. Entonces creo que desde ese lugar está bueno. También remarcar como al pasar que a la hora de que cuentan el proyecto como se visualiza muchas de las cosas que nosotros venimos proponiendo en el curso a la hora de organizar, ¿no? El tema de cómo agrupar servicios para que, bueno, el tema de la estructura, la geometría, las circulaciones y los espacios servidos y servidores, el tema de los paquetes programáticos a nivel de la organización, y capaz que los grises desde ese lugar quieren preguntar algo o tienen como alguna duda. A mí me parece que es muy pertinente para el momento que estamos empezar a ver que las cosas para que puedan suceder, esta organización programática, que ya todos vienen más o menos encaminada y de alguna manera semi-consolidada, necesita ahora introducir otras variables tecnológicas que de alguna manera la viabilicen. Quizás no al nivel de detalle que propone el curso de trabajo final de carpeta, pero sí con cuestiones generales que las permitan. A mí me parecía de repente, porque está de acuerdo con lo que acaba de decir Agustín, que el proyecto, aparte de sus virtudes arquitectónicas, digamos, a los efectos de lo que puede influir sobre los proyectos actuales del curso, es particularmente claro desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista estructural. Claro y potente, digamos. Como que las cuestiones organizativas y estructurales y los vínculos entre lo organizativo y lo estructural son los que definen la forma que finalmente el proyecto tiene. Digo, más allá de intenciones genéricas como bueno, el volumen puro, la transparencia en el sentido de este-oeste, etcétera, que son como intenciones, eso se materializa después en una estructura organizativa, sobre todo de zona de servicios y zona servida, porque en realidad una de las cosas que me parece interesante destacar es que el programa es abierto, ¿no? O por lo menos ustedes se lo plantean así, como que, bueno, se da locales muy grandes, pero prácticamente
sin obstáculos en la planta baja y en la última planta. Otros programas que están un poco condicionados por la estructura de pilares de los elementos de las vigas Vierendel en el medio, y los servicios que son como la base estructural de todo el resto. Pero adentro de eso los programas son un poco variables, y a mí me parece que eso está bien, porque los edificios cambian de función, y las funciones cambian de la manera en que se llevan a cabo a lo largo del tiempo. O sea que un edificio sumamente flexible parece ser una virtud. ¿No? Por lo menos según yo lo entiendo, y según además cosas que ya estamos acostumbrados a ver, y es que un edificio que está hecho para cierta función cambia de función y el edificio puede seguir existiendo, y que incluso la manera en que se hace una cierta función cambia a lo largo del tiempo, requiere espacio de otra forma. Sí, claro. Esa flexibilidad me parece clave. Esta cuestión de la flexibilidad está lograda sobre todo por un sistema estructural muy peculiar y muy ingenioso, digamos. A mí me gustaría, porque el equipo estudiantil, digamos, de esta conversación tiene muy poco tiempo dentro de la facultad, y probablemente algunas de las explicaciones que ustedes hicieron del proyecto son perfectas, pero de repente son un poco demasiado técnicas, y que capaz que convendría, sobre todo en algunos de los diagramas que explicaron, que estaban muy bien, de repente ampliarlos un poco para que se vean mejor, y explicar cómo funciona estructuralmente el aparato. Dale, dale. Está bueno que dijiste y quiero además decir un par de cosas, pero antes Federico había intentado hablar y a mí me gustaría que lo haga. Sí, iba un poco de la mano con lo que dijo. De la parte de la fachada esa que vos habías dicho que se podía levantar y eso. Yo vi en las fotos que estaba como desprendida de la fachada. ¿Qué tiene? ¿Tipo Ajá. doble piel? No entendí, como queda al aire libre. Bueno, mira, yo les compartí en realidad recién en el chat eh, el trabajo completo, porque obviamente nosotros no contamos todo. Esa es una pregunta buena porque justo eso no lo contamos, sino que fuimos como digamos, al desarrollo así principal del edificio y tratamos como de que se entienda una noción general, porque nada, contarlo íntegro es un poco imposible. Esta cuestión que decís, en realidad lo que se puede subir y bajar es la piel, que tiene como unos motores, y este sistema también esto apoya en el piso y se separa para generarle como esta pantalla de piel que abarque toda esta superficie y no solamente la superficie vidriada, y está como arriostrada al edificio a través de estos tubulares de acero que son más gruesos que los de arriba, que son casi cables, ¿verdad? Porque en el estudio de esa fachada vimos que en realidad estos estaban comprimidos y estos otros estaban traccionados. No sé si no estamos entendiendo, pero no se preocupen mucho. Básicamente es de qué forma se está haciendo el esfuerzo y ser consecuentes con resolver los componentes del edificio de acuerdo a cómo está funcionando. Y bueno, esto adhiere de alguna forma al edificio principal y esto que ves aquí es como una articulación que lo que permite es el movimiento de estos componentes, ¿verdad? Si no se moviera se rompe. No sé si quedó claro. Si no quedó claro, capaz que hasta mejor, ¿viste? Porque es como un interrogante. Lo cierto es que es un proyecto que nos ha pasado con mucha gente, arquitectos incluso, y gente que tiene muchos años en la carrera, que en el primer pantallazo no entendés mucho la estructura, porque si bien es como es la que rige todo, no es una estructura convencional. Entonces, para mucha gente cuando lo ve afuera, no se entiende mucho. Además tenemos las pieles, como vos le llamaste,
que la desprendemos del edificio, y eso hace que, por ejemplo, en la fachada tengas más información y te cueste ver aún más la estructura en sí. Bueno, y quizás Pero, yendo concretamente a lo que decía Raúl, quizás en esta Lazo, fachada, ¿no? no, pensé que había hablado alguien, perdón. No, en esta fachada concretamente, en realidad se ve, pongamos por caso, qué sé yo, la facultad, bueno, mal ejemplo, porque no sé si fueron, pero siempre el ejemplo es la facultad, pero ahora por Zoom no sé cuál es el ejemplo, pero bueno, la facultad tiene como unos pilares cuando uno accede y le da la vuelta en ese corredor que, bueno, esos pilares de alguna forma están transmitiendo la carga hacia la fundación. Y lo que nosotros vemos es una masa, ¿verdad? Acá, toda esta cuestión que está al norte y sur del edificio está funcionando como esa masa, nada más que está descompuesto en todas estas líneas que vendría a ser como el pilar exterior, el interior, y este que está a 45 grados. Eso lo que hace es formar Jorge, geometría Jorge, homogénea. Sí. ¿por qué no ponemos todo junto y vamos rayando arriba? ¿Sí entienden bien lo que es, digamos? Acá igual, no hay, es esto, ¿no? Lo que decía era que toda esta cuestión homogénea funciona como esa masa, nada más que está descompuesta en esa fuerza que vienen a ser las vigas y los pilares que componen a todo este sistema, y todo eso es lo que descarga al suelo, ¿verdad? Después, ¿qué es una viga Vierendel? Eso es interesante también, porque incluso nosotros en la búsqueda de este sistema tuvimos confusiones con eso. La viga Vierendel, quizás hayan visto como alguna estructura, por ejemplo, de puentes, que verdad que viene a ser es esto que está aquí. Son dos vigas que atraviesan y los pilares aparecen en ese sentido, formando como una cara rectangular. Ese sistema, a su vez, se conecta con la viga Vierendel que le sigue, y es exactamente la misma estrategia que explicaba antes. En lugar de tener una viga sólida que esté sosteniendo ese lugar, lo que se hace es descomponer los esfuerzos y tener una viga que es hueca. Entonces, de ese modo podemos tener un espacio atravesable que a su vez puede soportar esfuerzos muy grandes. Estamos colgando estructura abajo y estamos sosteniendo estructura arriba, ¿verdad? Y eso es lo que posibilita un poco esta cuestión de la planta libre, ¿verdad? Y también hay como una tercera estructura de la que no hablamos, que es una estructura tridimensional, que es esta que está aquí abajo, que es la que sostiene el EDFE, los paneles de EDFE. El asunto con esta estructura es que no compromete al resto del sistema más allá de arriostrarlo, porque es una estructura independiente, es como que viene y se calza en ese lugar. No sé si vas por ahí, Raúl, creo que sí, pero... Tenés el micrófono apagado, Raúl. Digamos, tenemos dos megapilares, ¿no? Que son unas pantallas reticuladas que funcionan como si fueran pilares macizos, pero que en realidad no son macizos. Pero que además, por eso lo que me interesaba era el vínculo entre la estructura y la organización. Sí, claro. En esos lugares además se concentran los servicios. Todos los servicios del edificio están allí, las circulaciones verticales, los baños, todo lo que es chico, digamos, está metido ahí adentro. Y tenemos después las vigas estas que corren en este sentido, que son las vigas Vierendel, que están cada cuántos metros una de la otra, 6 o Cada 7, 10. 10. Con la peculiaridad que de la viga Vierendel cuelga el primer piso. No, todo eso a mí me parece que se ve de repente en el corte transversal del proyecto. Totalmente. Si lo ponen.
O sea que aquí tenemos a los megapilares estos que van acá, que todo este aparato que viene por aquí, a la viga Vierendel, que es esta cosa que viene acá, viendo completamente, pero bueno. Y de aquí bajan tensores que sostienen la planta, el primer piso. Ajá. Esto hace que todo esto, y todo esto que está techado con una cercha más o menos más común, digamos, queda libre. ¿Y mide cuánto? 40 metros. Más 40 o por menos. 50, Pensé que 50 era el total. O sea, 50 por 50 libre. Que es una pila, ¿no? Es toda la masa, digamos, incluidos los servicios. Por eso, lo libre es un poco menos, pero igual es muy Sí, grande. sí, pero El hecho de que los superpilares estos de los extremos, que son en realidad una rejilla reticulada de perfiles de fierro, ¿no? Alberguen además los servicios y liberen todo el resto, me parece una decisión muy ingeniosa, digamos, estructural y organizativa. Y los vínculos entre el organizativo y lo estructural es uno de los puntos que el curso EP intenta establecer como uno de sus puntos fuertes del relato, digamos, que construye a lo largo del semestre. Por supuesto que para desarrollar un proyecto de esto hay que saber mucho de construcción, pero es parte de lo que seguramente Gonzalo y Federico aprendieron haciendo el proyecto, ¿no? Más que algo que supieran de antemano, que por supuesto tenían los conocimientos propios de quien está al final de la carrera, pero te digo, uno no es un especialista en vigas Vierendel. No, No, claro. ninguno. O sea, bueno, ahora de repente no digamos especialista, pero seguramente tanto Gonzalo como Federico son tipos que saben de vigas Vierendel mucho más que yo, por ejemplo, que nunca hice carrera profesional. Esa cuestión de todo lo que se aprende cuando se hace un proyecto es una de las cosas que es interesante de esto, puedo, pero sobre todo me interesa ese vínculo entre organización y estructura, porque es el punto en el que el curso está presente ahora. Adelante, Gonzalo. Borges, ¿puedes poner de vuelta las taxos con la estructura? Porque quiero agregarle algo más a lo que es organización, estructura, y también hay otra pata en realidad que es, no, la axo, los cuatro axos chiquitas de la estructura, que también es el contexto, ¿no? La relación con donde nos estamos implantando. Y hay algo que parece una obviedad, pero me parece que está bueno decirlo, que cuando vemos, digamos, este planteo, voy a usar este axo, claramente el edificio como que tiene una dirección, ¿no? O sea, claramente vos ves esto, el edificio atraviesa. Por eso fue que nosotros en parte decimos, estamos este-oeste, el este da hacia toda la bahía del cerro, el oeste da hacia el cerro, y el sur tenemos el problema de relacionamiento, y el norte tenemos el problema que es, al contrario, demasiado sol a veces, fue esa la resolución de por qué pusimos los servicios sur-norte. También eso nos permitía el diálogo con lo que estábamos implantados, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, como bien decía Raúl, en nuestra concepción, digamos, de la arquitectura en estos momentos de nuestras vidas, porque creo que esas cuestiones pueden cambiar, nada, estábamos en realidad concibiendo como el programa, el desarrollo estructural y el programa casi como que la misma cosa, o sea, no la estábamos viendo como cuestiones separadas, y de este modo es que es una consecuencia, es decir, la estructura es consecuencia del programa y a su vez después todo lo que tiene que ver con las protecciones y la materialidad también tiene que ser consecuente con la estructura y los acondicionamientos consecuentes con la organización, que es organización formal y estructural, pero esa es la misma cosa.
A ver, ¿hay alguno que quiera hacer una pregunta? Yo le quería preguntar a Agustín ¿Sí? si tenemos la próxima etapa del curso tiene que ver justamente con la cuestión tecnológica, ¿no? Sí. A ver si pones, Fede, la diapositiva anterior, la que estaba, porque es- nosotros le podemos pedir a los muchachos que hagan un esquema como este, porque se supone que lo están dibujando en 3 dimensiones y que yo qué sé qué, porque este esquema, la sucesión de los 4 esquemas, pero sobre todo el pasaje de la fase uno, digamos, esta a esta y después a las otras, este, parece como muy esclarecedor. Y hacerlo con el propio proyecto, intentar hacerlo, ¿no? Aun cuando de repente salga mal. Bueno, para eso están los esquicios, para equivocarse, tirar una idea y ver cómo evoluciona después. No se podrá hacer, no sé muy bien qué es lo que le han pedido, ni cuáles son las fechas, perdonen, porque cosas del calendario no las tengo claras. El calendario tenemos una corrección ahora el miércoles sobre los avances y el domingo que viene, el 20, suben a EVA el esquicio, que no están definidas las piezas aún, que se las tenemos que presentar, pero seguramente haya cuestiones como de este tipo en axonométricas o cortes perspectivados que de Revit salen fácilmente para definir las cuestiones como materiales y espaciales y las relaciones entre esas cosas. Ese es el cronograma próximo con la devolución de Jorge el 23, el miércoles 23. Sí, a mí me da la impresión de que si, porque ustedes supongo que tendrán presente, digamos, al mirar esta diapositiva que tenemos acá enfrente, que, que ese esquema habla, un poco lo decía Federico, ¿no? Como habla casi por sí solo, dice una cantidad de cosas, tanto organizativas como estructurales, como de espacialidad interna, como una cantidad de cosas, solamente por la presencia del esquema. Y me parece que alguien, un estudiante, un arquitecto, incluso una persona que está haciendo un proyecto, logre, se ponga como tarea convertir su proyecto en un esquema estructural organizativo, seguramente hace como superflua la corrección. El esquema se corrige solo. Eso es una de las cosas que a mí me parece que el dibujo tiene de fantástico, que no hace falta ni que decirlo. Uno lo mira y ya en este caso ve las virtudes porque es un proyecto elaborado, digamos, pero y que ya llegó a su etapa final. Seguramente en las etapas previas de estos esquemas lo que se veían eran los defectos y fueron los que fueron corregidos. ¿No? Entonces, a mí me gustaría que esa cuestión de la dimensión tecnológica, la dimensión organizativa, estos esquemas lo ponen tan de manifiesto que a mí me parece que cualquier estudiante que los intente hacer respecto de su propio proyecto, descubre cualquier efecto que el docente después le diga. Como que ya ni siquiera hace falta que se lo diga porque el esquema habla solo. Y pone de manifiesto lo que está bien y lo que está mal. Sin dejarle, porque los esquemas son muy claros en este caso, pero seguramente estos esquemas tienen su historia y durante su propia historia capaz que no fueron tan claros, fueron aclarándose a lo largo del tiempo. Eso de repente también está bueno, ya para darle la palabra de vuelta a Gonzalo y Fede, contar un poco las dificultades, ¿no? Porque el resultado está muy bien y habla por sí solo, como se ha dicho. Pero, ¿y cómo fue el proceso de esto?
ya una percepción un poco más como humana. ¿Cuáles son las dificultades que un proyectista tuvo que encarar y que de alguna manera resolvió? El proceso, bueno, empezó siendo, creo que yo diría, caótico. Pero eso fue por un tema nuestro y de los tiempos de TFC de hoy en día, donde, bueno, tenés que salir corriendo a... Nosotros hemos intentado conseguir un terreno y un programa y más o menos una idea antes de arrancar el curso, pero no nos convenció, entonces después estuvimos con eso bollando un buen tiempo y no conseguíamos un proyecto que nos convenciera, la verdad. Creo que recién para junio o julio incluso fue que empezó a surgir este proyecto y en nuestro caso fue como que salió bastante natural. O sea, teníamos claro que queríamos una estructura que liberara el espacio y que se apoyara en los costados. Al principio iba a ser en los 4 lados, después se decidió solo en 2 lados, por las condiciones también que teníamos Cerro Bahía. Y luego después fue como que, viendo cómo poder resolver esas megaluces que teníamos y los distintos requisitos que teníamos, como que él solo fue agarrando por ese camino. Yo creo que después otro tema que teníamos, otro lío, son las dimensiones que manejábamos, porque, claro, nos poníamos a dibujar todo y a modelar todo en el modelo y poníamos vigas que para nosotros eran enormes, o sea, no hablo de la vía Bielefeld, sino de la vía Cordón, por ejemplo, que conforma la Bielefeld. Y claro, y en realidad eran chiquititas para lo que era, lo que precisaba el edificio por las cargas que tenía. Entonces, Sí, en realidad, no, nada, un poco en resumen a eso, que me parece que nosotros estábamos como firmemente convencidos, eso desde el principio, que el edificio tenía que responder a las condicionantes del entorno, porque de otro modo sería un edificio que no es acorde a su entorno, o sea, debería estar en otro lado. Toda esta cuestión de la resolución estructural y lo que fuera en sí misma de una manera abstracta, sacándola de su entorno, es muy fácil de hacer. Pero si hay realmente un desafío es que el edificio encaje en donde lo estás implantando. Y eso es un poco lo que contaba Gonza, de que teníamos planteos anteriores que finalmente no estaban encajando con el entorno hasta llegar, bueno, a la resolución de este edificio en concreto, que después también tuvo sus idas y vueltas, obviamente. Pero bueno, en realidad una vez que llegamos a el planteo de esta cuestión, a saber más o menos cómo eran los pilares y dónde estaba la Vierendel, fue más que nada un tema de ajuste en el tiempo. Y de ir trabajando sobre lo que ya está, y más que ir agregando capas, fue una tarea de sustracción. Hay una vieja máxima que nos acompaña, que es menos es más, que Agustín también la maneja en su vida, y está muy bien. Que nada, realmente el proceso fue como de ese modo. Sí, Ahí. yo quiero agregar algo como detalle, que en parte esta concepción que teníamos cuando llegamos a este partido del proyecto, de organizar todo con un módulo tan determinado y tan específico, servicios en los laterales, espacio central en el libre, que nos permitió, por ejemplo, que las instalaciones térmicas, sanitarias, eléctricas, las pudimos tratar de maneras muy, o sea, no fáciles, te diría, pero bastante sencillas en el hecho de que después no teníamos que preocuparnos de que la arquitectura estorbara por donde tenía que pasar el ducto de térmico, por ejemplo. Porque ya el mismo planteo ya preveía los servicios y por dónde iban a pasar estos, ¿no? Sí, aquello de los espacios servidos y servidores, que si están resueltos desde no sé, desde el principio, después cuando vas a colocar la eléctrica, si de alguna manera previste por dónde pasaba, ya está. Estamos hablando como un montón de espacios servidos y servidores, y no sé si saben que es un concepto en principio de Kant, pero está bueno decirlo si
alguien quiere ir y tener una lectura que esté buena, además muy buenos proyectos, WizCan. Voy a anotar. Sí, no, Déselo por ahí porque, ¿no? En el chat, sí. porque el concepto de espacio de servicio y servidos lo manejan desde la dimensión de organización, pero no tanto sus orígenes. Una de las cosas que yo quería como comentar también y agregar, que me parece, y invitarlos a los gurises, es, lo dijo Raúl y lo comentaron, también cuando presentan, digamos, hay como ciertas intenciones de proyecto que tienen que ver con, que pueden tener que ver con decisiones de implantación, con decisiones programáticas o con las decisiones que quieran, y después hay un ida y vuelta en la resolución material para poder conseguir esas cosas. Y como dijo Raúl, yo tampoco soy experto en Vigas Vierendel, pero seguramente cuando uno se enfrenta al problema empieza como a averiguar y a mirar y va tomando ciertas especificidades sobre ese tema. Un poco eso es lo que también los invitamos a hacer cuando sobre todo el mirar arquitectura y el ver, mirar intencionadamente para ver cómo se resuelve. A mí me pareció como bastante interesante el ciclo de presentación de trabajo final que hicimos, porque creo que de alguna manera, no, no muy queriendo, porque de hecho yo no conocía ninguno de los tres trabajos, pero se sucedió, tienen énfasis como diferentes y en momentos particulares que es interesante. Y creo que en todos, en cómo están contados y en lo que muestran, son pertinentes al curso, ¿no? Desde la carpeta de Vicente, en que nos centramos, quizás también por la etapa que estábamos, en su organización de los paquetes programáticos y en planta, y su correlato a cómo se veía, la carpeta de Federico, bueno, Vicente y Diego, de Federico y Franco, en la cual había como una clara intención contextual y ciertas cosas de cómo estaba implantada en la plaza y esta, en cuanto a esto que enfatiza Raúl sobre cómo la relación estrecha en que hay entre la estructura portante y el programa y la intención espacial que genera, a mí me parece que es tan bueno. Esta no, porque la estamos grabando, ¿no? Pero las otras dos ya están subidas a Eva y que la revean para ver qué pueden tomar de las cosas de sus proyectos, no tanto en el detalle de imagen o formal, sino en esas cosas del discurso que les son operativos a lo que están haciendo, ¿no? Creo que si la primera la veíamos en planta, la segunda era más bien una cuestión como de implantación y de relación contextual con los elementos que habían ahí en Ciudad Vieja, este se ve en el corte, con el que hablaban las axonométricas, ¿no? Pero creo que el corte es como muy pertinente de todos los elementos que quiere poner en juego. Y yo justo quería decir algo de eso cuando Raúl habló sobre los esquemas. Yo creo que algo que está bien es identificar qué pieza es al proyecto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso la sección fue fundamental, entonces trabajamos mucho en sección. Y bueno, por ahí a veces vale más la pena invertir más tiempo en, qué sé yo, si el proyecto es la sección, bueno, en hacer más secciones que otras piezas y, bueno, lo que fuere, la pieza que fuere, ¿verdad? Contar un poco eso también. Otra reflexión que esto da, esta última me parece de sustantiva, ¿no? De que cada proyecto tiene un punto de crisis y este punto de crisis es donde se resuelve la mayor parte de las cuestiones, que en este caso tenía que ver con la solución estructural vinculada
que sobre todo visible en el corte. Que en este que muestra algunas cosas y en el otro que de repente muestra pasividad más clara de que, digamos. Pero sobre todo me interesa ver en ¿no? Este corte es muy explicativo, digamos, ¿no? Bueno, cuando esta charla quede grabada, cuando siguiendo el enlace que Federico les puso allí en el chat, para ver un poco las láminas, porque además de todo, el corte, sobre ya les digo, cualquiera de ellos, son muy buenos como dibujo. Y eso no es solo una cuestión estética, ¿no? Además es estético. Es una cuestión que tiene que ver con la capacidad que uno tiene para comprender su propio proyecto y para poder expresarlo. Y ustedes están usando Revit, que de repente tiene algunas ventajas, capaz que tiene algunas dificultades, la herramienta tiene sus propias lógicas, digamos. Pero sí queda claro que cuanto más se dibuja, más se aprende. Y cuanto más se dibuja, más claro tiene uno el propio proyecto. Yo creo que, de verdad, eso lo siento muy fuerte, que poder dibujar de manera precisa el propio proyecto, incluso en una etapa intermedia en la cual de repente está lleno de defectos y de cosas que van a cambiar y qué sé yo, pero dibujarlo en forma completa, como si fuera la última entrega, aunque ya sepamos que no la es. Eso es más educativo que cualquier corrección que cualquiera pueda tener. No hay nada no sé por qué, que sea ningún método para enseñar arquitectura que supere lo que uno puede aprender simplemente dibujando. Dibujando mucho, ¿no? Mucho en el sentido de dibujando, esto por supuesto es un proyecto de carpeta, no es que ustedes tengan que llegar a ese nivel, pero es muy interesante ver todo lo que muestran los cortes porque están dibujados. No es una cosa que venga aquí Fede y Gonzalo y nos explique conversando. Es una cosa que está dibujada. Algo que Federico comentó cuando empezó la conversación, a mí me parece una cuestión clave, que es el proyecto habla por sí solo, hablar de él es una redundancia, tiene que hablar a través de sus dibujos. Digo porque a veces les cuesta, no sé cómo están, porque no lo vengo siguiendo tanto, pero cuesta tomar la decisión de ponerse a dibujar, porque parece que si uno dibujara, dejara las cosas como fijas y como está dudoso sobre si están bien o están mal, muchas veces se dibuja menos de lo que corresponde. A mí me parece que cuanto más dibujen, aunque no se lo muestren nunca a nadie, y sea un dibujo hecho para ustedes mismos, dibujar es el recurso educativo más importante que la carrera tiene, pero lejos. ¿Sí? Y buena parte de las correcciones que los profesores después les terminan haciendo, si el proyecto estaba muy dibujado, seguramente las harían ustedes mismos, porque el dibujo les dice lo que está mal. Y cuando uno ve un dibujo, claro, los dibujos, los proyectos que digo, esta es una carpeta excepcionalmente buena, no todo el mundo llega a estos niveles, pero bueno, uno tiene que compararse con los niveles altos, compararse con los niveles bajos no tiene ninguna gracia. Y esto es una cosa que ustedes pueden hacer. Quizá no con el rigor técnico de una carpeta terminada, pero sí esa cosa como de amor al dibujo. Pero uno lo ama no solo porque disfrute haciéndolo, sino porque el dibujo le enseña. Entonces, yo no sé, para ese ejercicio el miércoles, ya que estamos trabajando en Revit y esa es una parte de la lógica del curso, bueno, que lo hagan, sacar humo al Revit, ¿no? Que el archivo ese diga todo lo que tenga que decir, que se los diga a ustedes, ¿no? Uno no dibuja para mostrarle a los demás, eso es una de las primeras cosas, no solo para mostrarle a los demás, uno dibuja para aprender.
y hasta que no está dibujado, serán buenas intenciones, pero todavía no es arquitectura. Pasa a ser arquitectura cuando está de alguna manera materializado dentro de lo que puede ser materializable de la facultad, o sea, en un dibujo. No sé si tenemos alguna otra intervención. Yo quería agregar una cosa con respecto a lo del Revit, Raúl, y en esto de autocorregirse y el de ver las cosas, ¿no? Como el programa modela y proyecta mediante el modelo, permite instantáneamente sacar secciones, y eso es fundamental para comprender los espacios y para autocorregirse. Entonces, invitarlos a eso, a que hagan muchas secciones por las diferentes partes del proyecto para poder verlo y entenderlo y para poder visualizar en dónde deben poner más énfasis y qué está faltando en esa sección y en esas relaciones que tienen, ¿no? Esa es una ventaja que el modelo tiene, que es para mí a nivel de generar diseño y generar proyectos de las mejores. La capacidad infinita de mirarlo por todos lados, porque no se puede mentir. Es básicamente, el modelo no te deja mentir porque está ahí modelado. No hay forma de. Uno puede seguir avanzando y profundizando en él. Entonces, sacarle partido a esa parte de la herramienta está bueno. Y eso que decís, Aus, para nosotros en nuestro desarrollo, que lo descubrimos, a ver, muy tarde, como todo lo bueno que le llega a uno, llega siempre tarde. Es que desde el día 1 es una pieza final, o sea, estamos dibujando sobre eso y después vamos a volver a esa pieza, o sea, no, bueno, descartamos en casos graves, pero si no, desde el primer momento estamos dibujando con cierta claridad que nos permite revisitar ese dibujo y trabajar sobre eso todo el tiempo. Que no se malinterprete igual, ¿no? O sea, creo que queda claro, pero por las dudas está clara. Que sea pieza final no significa lo que decía Raúl también, de que si yo tengo que cambiar algo no lo toco. No, en base a stretch, move, lo que sea, se modifica, pero se dibuja con el nivel de detalle y amor, si se quiere, de pieza final. Por dos cosas. Una, que cuando tengas que entregar, no tengas que hacer todo el trabajo de cero. Y dos, para poder visualizar las cosas como tenés que visualizarlas para entenderlas, ¿no? Que es lo que decía Raúl. Eso está muy bueno que lo digan porque me parece que es una de esas cosas, peculiaridades que tiene la disciplina nuestra, que es bueno que las incorporen desde ya, que se dibuja como si fuera el último, incluso sabiendo de que en realidad es el primero y que va a cambiar. Pero a veces es frecuente, digamos, ver los primeros esquicios, sobre todo, esquemas que uno ya sabe que los estudiantes los llevaron 15 minutos y en realidad, como él sabe que va a cambiar, lo dibujó poco. Bueno, eso no es pensar como arquitecto. Los arquitectos piensan como si el edificio estuviera listo para construir, aun cuando sepan de que todo lo que están haciendo va a cambiar. Esa cosa es lo que va generando ese amor por el dibujo, porque ese amor por el dibujo, como todos los amores, se construye de a poco, no es una cuestión de que surja mágicamente. Entonces, de alguna manera, como en esta etapa, sobre todo de las cuestiones técnicas que van a encarar ahora, requiere mucho dibujo. Y yo les propongo, no sé, si tienen que entregar algo el miércoles, puedo capaz que no vuelva el miércoles para ver cómo les va con ese asunto, pero que dibujen, ¿no? Que dibujen y sobre todo, claro, que eso de repente ustedes lo tienen más claro que yo, que le saquen jugo al programa en el sentido de la tecnología BIM y qué sé yo, en el sentido de que si modelando pueden sacar con rapidez muchos cortes, los hagan y para verlos y los muestren, ¿no?
se tomen el trabajo de hacer un dibujo tan preciso como puedan, incluso sabiendo de que necesariamente va a cambiar. Y que necesariamente va a cambiar porque no los va a dejar conformes a ustedes. De hecho, eso pasa eternamente, ¿no? Es de las peculiaridades también de la disciplina, de bueno, al final termina porque, bueno, porque le llegó la hora, porque son los plazos del curso en el caso de la carpeta, son los plazos de la obra en el caso de una obra real, pero uno siempre estaría dispuesto a seguirlo. Los proyectos no se terminan, se abandonan, ¿no? Abandonan, ¿no? Un buen día dejan de ser nuestros y pasan a ser una obra construida, pero en realidad cada vez que uno pasa por una de sus obras, esto podría haber sido así, en vez de ser como es. Y Entonces, además, esto implica para nosotros dibujar todo el tiempo. Eso es un poco como la conclusión que yo saco de ver algunos de los dibujos que nos han presentado Gonzalo y Federico, que son como muy claramente eso, dibujos hechos con amor y con precisión, y muy arquitectónicos, y sin embargo, no, justamente por eso, son además estéticamente muy gratos, porque los cortes esos son preciosos, o sea que preciosos por lo menos a la estética que los arquitectos manejan. yo estaba hojeando acá la carpeta no para mostrarles más nada, sino para hacer un poco de énfasis en lo que decía, que contamos lo fundamental. En realidad la carpeta nos llevó 142 páginas de este tamaño, ¿no? Es como Sí, demasiado. es una 3, sí, a Una, dos dos. a dos. O sea, 140 páginas a dos, claro, pues ese es el trabajo final, no les asustemos tanto. Claro, claro. Es algo así Este, como, no sé, como el Quijote en A4, ¿no? Son como muchas hojas. este, ¿No sacaste la cuenta de metros cuadrados de papel, Federico? No, pero tengo una edición de casi 1000 páginas y la letra es muy chiquita. Así que, sí. Bueno, Yo capaz que quería decirles algo como para los alumnos del curso. Si bien este proyecto está implantado en un lugar que no es el mismo en el que están trabajando ustedes y el terreno tiene características totalmente distintas, hay muchos recursos que utilizan los compañeros que en realidad son muy aplicables a sus proyectos. Y que capaz que estaría bueno que empiecen a trabajarlos en mayor profundidad y tal vez empezarían a ver mejor si empiezan a trabajar un poco esos cortes que tanto mencionan. El tema de el desnivel en el terreno y las alturas un poco inmanejables que les están quedando a algunos, capaz que se pueden solucionar bastante bien con los recursos que los compañeros aplican en este proyecto. Pero esto lo van a empezar a ver si lo empiezan a visualizar en los cortes. Por eso está bueno que empiecen a dibujarlo y a dibujarlo con precisión, como para ver dónde están los problemas y cómo los podemos resolver, como venían diciendo. ahí, Federico, que sos el único que tenés la cámara prendida, ¿salen las axonométricas esas que decía Raúl? Los otros no sabemos si están escuchando, así que como difícil. No entendí qué dijiste, perdón. Sí, las axonométricas salen para el miércoles. ¿Las ve Rufo? Eh, depende. Depende. Depende de qué tanto rompa mi proyecto o no. Pero sí, Ah, salen. Siempre hay que darle podemos, para mí. Con fe. Yo me tengo fe, salen. Es más, salen axonométricas 5. Florencia también va a ser ahí unas Está axonométricas. sobrado, muchachos. Lo que, lo que está bueno es que si el viernes pasado Rufo dijo de proponer unas 30 horas el fin de semana, no sé si llegaron el fin de semana pasado a 30 horitas de dibujo, capaz que este fin de semana podemos repetirla en 30 horitas de dibujo, no vendría mal. Bueno, ¿tienen alguna otra
comentario o consulta que quieran hacerle a los compañeros? Voy a detener la grabación entonces.